Nos encontramos en la casa paterna de Rodrigo Cuervo Cuervo Jiménez, Jiménez, documentalista del canal del canal de Señal Colombia. de Señal Colombia, eh, que fue presentado el viernes pasado, en horas de la noche, eh, la his- la his- Los viajes de Barule. los viajes de Barule. Rodrigo, me llamó mucho la atención ese documental porque, en primer lugar, se trata de un tema muy cercano a mis afectos, que es toda la temática de la afrocolombianidad. De ello se puede hablar de ancestro, como también se puede hablar de ancestro de los de nuestros indios, de toda nuestra indiada colombiana querida, por nosotros los que valoramos la cultura. Cuéntenos un poco, Rodrigo, eh, ¿cómo se hizo este documental? Nosotros, los neófitos en estas artes del cine y de lo que está cercano a los medios de comunicación, a todas esas cámaras, a todos esos viajes que se echan las cámaras encima, nos llama la atención. ¿Cómo se hizo este Ok, documental? Hay una investigación previa que sí, tienen en cuenta el guión, los personajes, la temática. ¿Hay alguna libertad? Bueno, cuéntenos sobre eso. vale. En primera instancia, el documental que usted vio eh, pertenece a una serie étnica que se llama Los viajes de Barule, de, que corresponde a 5 documentales donde se abordó de manera étnica a 5 personajes de la afrocolombianidad. Unos chicos de aquí del distrito de Agua Blanca, que es una zona muy negra de la ciudad de Cali, el- una chica que vive en Medellín, pero de ascendencia quildoseña, un quildoseño, una chica de Barranquilla que vive en Bogotá y Wegner que vive ahora en Cali, pero que es de Timbiquí. Entonces lo que quisimos fue, en primera instancia, la serie, cuando usted me pregunté que cómo se realizó la serie tenía un eje temático y era recorrer todos los territorios afro o donde hay presencia de afrocolombianos, con la primera premisa de hacernos entender que la afrocolombianidad no es algo de una sola zona, sino que es algo de la colombianidad, que está permanentemente o transversalmente ligada a todo lo que es el territorio como territorio geográfico y como eh, aspecto cultural de lo que nos hace ser colombianos. Para poder darle respuesta a esto, ¿cómo explicarle a la gente que la afrocolombianidad no solamente es un aspecto geográfico, sino que es un aspecto cultural que nos permea? Entonces viene todo un proceso de investigación, cómo hacerlo, cómo abordarlo, cómo acercarse a eso. En ese proceso de investigación, lo primero que hace uno es identificar los personajes que puedan tener unas historias atractivas, porque estamos hablando de televisión y la televisión tiene que concitar el interés mío para poderlo ver. Si no logro ese primer objetivo de interesar al público, no sé, si yo no intereso al público, la televisión no se ve. Entonces hay que buscar historias sólidas que generen el interés. Y aparte de ser historias sólidas que generen interés, también que reflejen esa primer premisa, o que me permitan abordar esa primer premisa, en donde se vea reflejada la colombianidad como un significante de cultura y de cultura colombiana. Esa identificación de personajes tiene que tener también unos principios claros de que tengan no solamente unas historias sólidas, sino que también tengan unas historias positivas de, de integración, de lucha, de surgimiento, eh, porque también es necesario como documentalista mostrar verdades, pero verdades que generen cambios,
Entonces, por ejemplo, hago acotación a esto porque en un principio tuvimos un personaje muy famoso de la música afrocolombiana cuyas letras, por ser reggaetonero, eran un poco fuertes con las mujeres afro. Y habiéndonos acercado a la investigación a él para conocerlo, cómo era, quién era, lo desechamos porque no queríamos que se terminara o que la gente reafirmar ese cliché de sexualidad y de vulgaridad que a veces la gente identifica con los pueblos afro. Lo que queríamos sí dejar claro es que, como dice una de las canciones de Junior Jane, somos diferentes. Entonces eso es más positivo que ese abordamiento de ser, cómo mostrar ser diferente, no tiene que ser desde la perspectiva de la vulgaridad, sino de la perspectiva de que hay una manera de ser diferente. Y eso también fue otra de las premisas que quisimos reflejar en el proceso de investigación, o que nos arrojó el proceso de investigación. Cómo hacer caer en la cuenta a la gente qué es ser diferente en un país donde a veces nos encerramos en etiquetas, en donde, como la camiseta que hoy tengo de la Selección Colombia, todos somos amarillos, o todos somos blancos, o todos somos negros, y los negros tienen que ser de tal manera bullosos o sexuales, y no siempre va a ser así porque somos individuos. Cuando uno ya tiene esas premisas claras de, de tratamiento, Discúlpame, Rodrigo, una sí, interrupción. Eh, es un documental. Tú eres documentalista. Ya te has dedicado a eso. Exactamente, ¿qué persigue para eh, la comunicación? ¿Qué persigue la comunicación con este tipo de trabajos, de documentales? ¿Cuál es el enfoque preciso que hay que darle a esa palabra, a esa profesión, digamos así, a esa técnica? ok, la técnica documental conlleva a que uno haga una investigación y acercamiento hacia un hecho que determina una situación en un contexto geográfico, Bueno, ¿ok? Y ese hecho tiene, para convertirse en un hecho, mm, en ocasiones puede ser un hecho noticioso, pero no necesariamente. Ese hecho conlleva que cuando se forma tenga disímiles protagonistas, y esos protagonistas tengan historias individuales que los hayan hecho participar de ese hecho. Concreto, Wegner en el capítulo del viernes de los viajes de Barule, un chico que el hecho de él es ser el líder de una agrupación afrocolombiana que se ganó la Gaviota de Plata en Viña del Mar. Ese es un hecho noticioso. A partir de allí, uno como documentalista lo que procura es quién hay detrás de esa fotografía, quién está allí y cómo llegó a lograr esa fotografía. Entonces ahí es donde vienen las historias y donde viene un territorio afrocolombiano, donde viene una esencia del individuo que está presente desde su territorio, desde su familia, desde su mamá, desde lo que él hizo pequeñito en el colegio. Wegner era un muchacho que iba a ser lanchero o pescador, y el hecho noticioso de encontrarlo en Viña del Mar ganándose una gaviota de plata de un muchacho que iba a ser lanchero, eso tiene que llegar a la fibra del documentalista y no quedarse con la noticia del noticiero, sino cómo se llegó allí, quién llegó allí y por qué llegó allí. Y ahí es donde está la historia documental. Eso es lo que quisimos reflejar en el capítulo de Wegner. Un individuo que venía a una casa con una mamá fuerte, una negra grande, donde el pescado y la comida es necesaria y fundamental, no por el hecho solamente de comer, sino de generar solidaridad y generar comunidad. Un individuo que con una
una capacidad vocal natural, porque en el Pacífico la capacidad lírica de contar, de narrar con letras y con canciones es natural, está allí, está permanente. La oralidad, como los pueblos afros en principio fueron ignorantes porque el esclavizador no les permitió leer ni escribir, la manera de contar su historia ha sido a través de la oralidad, y la oralidad es a través del canto. El canto que acompaña cuando la señora está cocinando, cuando está miniando, cuando está pescando. Y ahí es esa semilla, esa cepa, es la que se traslada de generación en generación para que muchachos como Wegner, cuando van en un potrillo a pescar, pues allá no hay radio, allá no hay televisión, allá no hay Xbox, pues es el canto el que me acompaña y el que hace menos dura la jornada de trabajo. Una cosita. ¿Por qué se llamó, por qué este documental está enmarcado dentro de ese título general, las historias de Barule? ¿Qué es Barule? Los viajes de Los Barule. viajes de Barule. Como es una serie documental étnica, entonces había que enlazarlo con otro hecho desde la historia de la afrocolombianidad, y era hacerle honor a un negro esclavizado que llegó traído desde África, llegó a Jamaica, Jamaica a Cartagena, Cartagena a las minas de Chocó, y de acuerdo a los datos de los historiadores, el hecho de que hubiera permanecido con su nombre originario de Barule tiene dos significantes: o fue un tipo muy jodido, o era un príncipe importante en su, en su africanidad, en su etnia. Entonces, fue uno de los primeros emancipados, libertarios, formó Palenque en las minas del Chocó, y la serie lo que quería era hacerle un homenaje a ese negro que se liberó del esclavizador y que en la historia ha quedado como perdido. Rodrigo, para los que no pudieron ver ese documental el pasado viernes, ¿cómo lo pueden ver? ¿Cómo se pueden acercar a él? Bueno, eso inicialmente Señal Colombia los tiene ya colgados en su página en el internet, y nosotros también los vamos a colgar. Entonces, pues, el capítulo que vos viste de Wegner tiene 4 anteriores: Alto Volumen, eh, Tania Macú, Eka, Alexis Play y Wegner Vázquez. 5 Barules del 2015. Muchísimas gracias por su tiempo, Rodrigo, muy amable. Bueno, señor.